Hola, soy Paloma del Castillo y este es mi canal de YouTube. Hoy entrevistamos a Yago Pena Marichalar, arquitecto con superpoder, guardaespaldas de autopromotores, dietista del presupuesto de tu casa y diseña viviendas adaptadas a tus manías y a tu cartera. Hola, Yago Pena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal, Paloma? ¿Cómo estamos? Bueno, me encanta tu presentación. Ya he dicho, arquitecto con superpoderes. Voy a leer textualmente. Guardaespaldas de autopromotores. Y mi preferido, diseño viviendas adaptadas a tus manías y tu cartera. Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues yo llegué a ser, bueno, yo empecé a ser, yo soy arquitecto, igual un poco atípico, yo siempre quise ser arquitecto, o sea, es una cosa, yo ya la primera vez que, bueno, o el primer recuerdo que tengo de que haber querido ser arquitecto, Ujú. me lo contó mi madre, me dijo que le llamó la profesora del jardín de infancia diciendo que había una cosa rara en mí, y es que todos los niños querían ser policías y bomberos y yo decía que quería ser arquitecto. ¿Y eso? Entonces yo empecé ahí diciendo, y luego toda mi vida pues me gustaba pues eso, pues lo típico, hacer construcciones con el tente y todo este tipo de historias. Y mi padre era albañil, ¿vale? Entonces yo desde muy pequeño pues eso, empecé ahí, me gustaba acompañarle, ver lo que hacía en las obras, aprender. E incluso de adolescente pues me trabajé con él en las obras. Me Hmm. gustaba ir a trabajar a las obras, no porque fuera mal estudiante, sino porque me gustaba aprender un poco cómo era una obra desde el otro lado. O sea, quería entender cómo funcionaba desde dentro, desde el otro lado, ¿no? Porque siempre a mí me comentaba mi padre que cuando él era joven, los arquitectos en las obras, cuando hace muchos años, eran como el que llegaba el arquitecto y la gente echaba la alfombra roja y más o menos para que no se le mancharan los zapatos y tal. Ha cambiado bastante la historia, pero era muy así, ¿no? O sea, vivían como muy desconectados, ¿no? De la realidad. Era como las obras y la gente era como una realidad paralela, no entendían. Y yo quería entender cómo funcionan los obreros y la gente para, digamos, poder tratar mejor con ellos. O sea, para poder tratar mejor con ellos y para saber dónde, digamos, ellos me pueden ayudar y dónde les puedo ayudar yo, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, evidentemente, pues me ha dado ciertas herramientas, pues para ver también, distinguir cuando te la intentan colar, cuando se le intentan colar a mis clientes, o hay de todo, ¿no? Es un poco de psicología que seguramente si no hubiera pasado por esa etapa, Claro, no habría tenido esas herramientas, ¿vale? O sea, claro. Y ahora cuéntanos esto que cuentas de un diseño adaptado a mis clientes. ¿Cómo de difícil o de fácil es esto? Porque conseguir dar gusto a los clientes y, como dices también, a todo el equipo que sí trabaja en la obra, ¿cómo haces esto? claro, a ver, aquí yo creo que hay un punto de partida que yo me he dado cuenta que, bueno, ya con los años que me he dado cuenta de cómo hay que partir para hacer las obras o las casas de mis clientes o cualquier proyecto que me entreguen, es que hay que darse cuenta de que el presupuesto de nuestro cliente no es ilimitado. O sea, es que hay que partir de esa base. O sea, tenemos que empezar a partir de esa base, una cosa que durante muchos años y todavía se sigue haciendo mucha gente, sobre todo voy a echarme peras a mi propio sector, no se mira eso muchas veces. O sea, es, bueno, yo hago un diseño y tú me has pedido hacer esta casa de tantos metros y yo la hago y punto. Es mi proyecto, es hacer mi proyecto y tú luego la pagas. O sea, es más o menos, aunque parezca mentira, mucha parte de mi sector, de los arquitectos, funcionan así. O sea, yo hago proyectos, tú consigo el encargo y después lo de construirla, pagarla es cosa tuya, no es cosa mía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que darse cuenta de que eso no funciona así, de que es mejor perder clientes Ya, o perder proyectos que conseguir clientes arruinados. Porque los clientes arruinados solo generan dos cosas y es, primero, no te van a volver a contratar, porque si lo arruinas no te vuelven a contratar. Y segundo, pues van a hablar mal de ti. Incluso si les adviertes, ¿eh? O sea, incluso si tú le dices, bueno, yo creo que ese presupuesto no te va a llegar, pero bueno, si tú quieres, tiramos para adelante. O sea, incluso en esa situación es malo continuar para adelante. O sea, correcto. mejor poner blanco sobre negro a los clientes y decirle,
Mira, es que esto no va a funcionar. Claro. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, entonces yo por eso, mi forma de trabajar desde ya hace algún tiempo y sobre todo desde que vino la pandemia y empezaron los sobrecostes y las escaladas de precios que hicieron, digamos, aunque ahora se ha estabilizado un poco, hubo una subida muy radical que impedía a gente. A mí no me había pasado nunca y en mi vida y tuve un cliente que me llamó y me dijo, mira, es que no puedo hacer la casa. O sea, empezó a pedir presupuestos y me dijo, no puedo hacer la casa, no puedo continuar, no. O sea, esto se escapa más de lo que yo me pensaba que iba a poder hacer. Y la verdad que en aquel entonces, aunque nunca me había pasado, siempre había tenido bastante control. Dije, no, hay que controlarlo desde mucho antes. O sea, hay que empezar desde el principio del todo, con los números muy claros, cambiar un poco la estructura, digamos, de la forma tradicional que se diseña en las viviendas, que es, oye, yo te hago un proyecto básico con el diseño, pido la licencia y después pido el proyecto de ejecución y aquí pagamos proyecto básico, proyecto de ejecución, licencia y después cuando tengamos el proyecto de ejecución pedimos presupuestos. Y entonces, cuando ya han pasado un añito y pico, puede ser, tranquilamente, te encuentras que lo que tú pensabas que costaba 150 pues cuesta 300. Y entonces ahí empiezan los problemas muy gordos porque es, uno, el cliente te puede decir, oye, yo te advertí que no podía pasar de 150. Claro, Y tú le puedes decir, ya te dije que no te llegaba. Bueno, pero ahí entramos en esa dinámica mala. claro. Y dices tú, no, eso no se puede hacer. Así no podemos hacer. Entonces yo, a partir de hace un tiempo, busqué una manera, digamos, de adaptar desde un inicio, digamos, con unas consultorías iniciales y con una cosa que yo le llamo preproyecto valorado, que es partir de una base en donde el cliente tiene las herramientas y tiene la documentación mínima viable para saber exactamente cuánto le va a costar su casa sin tener que invertir, yo qué sé, pues 30.000 euros que se le pueden ir tranquilamente en una inversión inicial entre proyectos y licencias y demás. Claro. Entonces, mi objetivo es hacer entender a la gente que no se puede seguir el camino tradicional y que hay que adaptar a lo que tú quieres, a tus manías, evidentemente, y a tu cartera, pero si llegamos a una conclusión temprana inicial de que tú no puedes hacer esa casa, porque igual tú no la quieres hacer más pequeña. Es que igual tú no quieres acortar la casa de 150 a 100 o de 200 a 150 porque dices, no, es que esto no me vale, esto no es lo que yo quería, para eso me quedo en mi piso. Pues entonces es mejor partir de una base inicial en donde tú sepas que no vas a llegar. Oye, malo para ti, malo para mí, pero realmente es bueno para los dos. Yo no haré mi proyecto, pero tú tampoco tendrás la oportunidad de hacerlo más adelante si puedes. Y si no puedes, pues nada, o sea, es lo que hay. O sea, tampoco nos podemos volver locos y arruinarnos en una inversión que nos lleve a, como digo yo, a tener una estructura de hormigón, un esqueleto, saludando al sol todos los días por la mañana. O sea, y tú sin casa. O sea, una hipoteca enorme encima y encima con una casa sin terminar. O sea, ese modelo tiene que acabar. Y de hecho creo que lo mismo que he reflexionado yo, creo que todo el sector debe hacer una reflexión profunda sobre si el modelo que se está utilizando hasta ahora es el correcto, que no se puede seguir así. Ujú. Y una pregunta, ¿qué tipo de clientes te encuentras según vas trabajando y les vas contando así? ¿Qué tipo de Ujú. cliente te encuentras? ¿Te encuentras clientes que se encuentran agradecidos hacia tu postura o encuentras mucha oposición tipo, es que quiero hacerlo? O sea, me da igual lo que me adviertas, quiero hacerlo. Vale, esta es una pregunta muy buena. La realidad es que sí que es cierto que hay clientes que te dicen, no, mira, es que yo quiero hacerlo y tal, pero yo ya he llegado a un punto en el que le digo a la gente, mira, si no seguimos, o sea, a menos que me digas, no, mira, es que mi presupuesto tengo 2 millones de euros o tres para hacerme la casa, me da igual. Y no tengo, o sea, es que estamos hablando de utopías, ¿no? O sea, no de utopías, hay clientes que tienen dinero de sobra y que esto es como todo, cada uno tiene lo que tiene. Pero yo lo que estoy diciendo es, si tú me vienes con una inversión, no, es que yo tengo 150 y no puedo pasar de ahí, o 200 y no puedo pasar de ahí, y me pides una casa de 200 metros y te digo, no, mira, es que no podemos. Y, o sea, y digo, mira, vamos a hacer una consultoría inicial o hacemos unos, bueno, es que si me vienes muy desorbitado, si la diferencia es abismal, ya te voy a decir directamente, mira, es que esto no merece la pena ni que intentemos cuadrar los números desde el principio.
no te va a dar. Y normalmente la gente, cuando soy muy claro y muy franco con ellos, normalmente lo que pasa es que no hago el proyecto. Es así de simple. O sea, no, si soy muy franco y el precio está muy separado de la realidad, no hago el trabajo, no adelanto. ¿Que puedan que se vayan con otro y lo consigan? Seguramente. Sí, seguramente acaben, algunos, no todos, acaben con otra persona haciéndole lo que ellos dicen y me vengan igual tiempo después, tienes razón, que me ha pasado, ¿Te ha ¿sabes? Te los pasado? encuentras después y te lo dicen después, oye, pues es que ahora tenemos un montón de problemas porque esto no se puede, no hay manera de sacarlo, tengo la casa a medio hacer, no consigo la hipoteca o no sé, ¿sabes? Claro, Tengo que volver a rehacer el proyecto. El arquitecto me dice ahora que me cobra por modificar el proyecto porque, claro, yo le dije que quería esta casa sí o sí. Y ahora si quiero una casa de 200 en vez de 200 la quiero de 125 y tengo que rehacer todo el proyecto, pues me dice que me le tengo que pagar otra vez por modificar todo el proyecto. Y tenemos que volver a pedir la licencia, modificando toda la licencia en el ayuntamiento, y es paga y paga y paga y pierde tiempo. Y pierde tiempo, porque evidentemente vuelves a empezar el proceso desde el principio. Entonces, esto solo suele llevar a malos resultados. ¿Que hay gente que no me sale, que no quiere entenderlo? Sí, claro que sí. Pero es que entonces tú tienes que entender que no es tu cliente. claro. O sea, yo no es que le diga a la gente vete por la puerta y lárgate de aquí. No, yo te estoy. De hecho, no me pasa. O sea, yo a la gente le digo, la realidad es esta. Si quieres, o tienes más presupuesto, o tenemos que adaptar lo Tu que tú estás necesidad. planteando a la realidad. Ujú. Y si no, no podemos continuar. Y ya está, porque yo no quiero problemas contigo tampoco. ¿Para qué Claro. quiero continuar? ¿Para estar peleándome contigo después, un día, otro día, y que digas no, y me vengas después que no quieres ser constructor porque has encontrado uno que te ha recomendado tu cuñado, que te lo hace por la mitad, que viene con un presupuesto que es malísimo, que le haces una pequeña búsqueda y te das cuenta de que es más insolvente que, ¿sabes? O sea, que en cuanto te coja la obra y te coja esto, te va a dejar colgado. Entonces, eso no tiene sentido. Es un camino sin salida que te lleva a mal lugar, o sea, vas a acabar mal seguro. Claro. Y por esto te haces llamar guardaespaldas de los autopromotores, ¿verdad? Ah, sí, ese es un concepto que yo utilicé porque, a ver, como te cuento, este es un sector en el donde mm, hay mucho oscurantismo, y hay también, como digo yo, mucha cloaca. Hay mucha cosa ahí por detrás que mucha gente no conoce. Es verdad, las cloacas de la construcción o como Me prefieras encantan tus llamarlo, sí. dichos, cloaca de la construcción. O sea, es que hay, digamos, hay muy buenos constructores, pero también los hay muy, muy malos. Los hay muy malos. Hay constructores que te pueden arruinar la vida. O sea, y que tienen técnicas muy civilinas para llevarte a donde ellos quieren y después, claro, o les pagas o te abandonan la obra o te cambian el presupuesto o te suben los precios o te dejan tirado es que hay mil cosas y la gente no las sabe, pero porque no tiene conocimiento real del No sector. tienen No, la experiencia. gente no se anda haciendo casas todos los días. Ujú. Pero yo le diría a una persona, una casa no se la hace todos los días, pero mucha gente yo le diría, mira, haz una pequeña reflexión, una pequeña reflexión. Igual no te has hecho una casa, pero sí que puede que hayas hecho una pequeña obra en tu casa, hayas reformado un baño, una cocina, o incluso simplemente pintar a veces, o sea, o conozcas a alguien que se ha hecho una reforma. Tú piensa y recuerda qué problemas ha tenido esa gente con una obra de ese tamaño, que es, vamos, 50 o 100 veces más pequeña que hacerse una Lo casa. mínimo, hacer el baño es lo mínimo, digamos. Lo mínimo. Multiplica por 100 en los problemas que han ocurrido ahí en un baño y eso es lo que se te puedes encontrar en tu casa, en una obra de tu casa. Multiplicados por 100 porque no es lo mismo si tú desfasas 3.000 euros o 2.000 en una obra de un baño, bueno, pues te dolerá, pero lo acabarás pagando. Pero es que, claro, si lo multiplicas por 10 o por 100 son 100.000, 200.000, ¿sabes? Es que es mucho dinero. Estamos hablando en escalas muy diferentes. Y hay veces que la falta de conciencia de las personas porque no conocen, porque no tienen por qué conocerlo, pero yo entiendo que tienen que informarse, les lleva a este tipo de situaciones. Situaciones a veces muy trágicas, o sea, que Sí. yo me río, cuento mis maneras, cuento cualquiera que me siga en mi newsletter, ¿no? Como creo que tú también estás apuntada en Sí. yagopena.com a la newsletter donde mando los consejos todos los días, ¿no? Pues... eh,
ves que yo intento tomar a veces en plan de humor ciertas cosas para que, es que el ridículo a veces es lo que mejor hace ver a la gente que esto no tiene sentido. O Sí, sea que, pero hay mucha gente que acaba en los juzgados y que acaba muy mal y muy arruinada. Entonces, esto es una manera de divulgar de que tienes que entender cómo funciona esto para tomar las precauciones que dabas de tomar. sí, cierto es. Cuéntanos por qué eres un arquitecto con superpoderes. ¿Cuál es tu superpoder o tus superpoderes? Además de lo que ya has Bu- contado, ¿eh? Que ya es mucho, porque advertir a la gente y A ver, ponernos en situación. el concepto del superpoder es un chascarrillo que yo me puse, Por que me supuesto. pareció interesante, A mí también me parece pero gracioso. no, a ver, principalmente esto normalmente se lo cuento a todo el mundo en el primer correo que cuando se apunta a mi newsletter, ¿vale? O sea, es un pequeño Claro. secreto que tengo yo ahí y se lo suelo contar. Va, solo te puedo decir que digamos que hubo un momento cuando me había recién empezado licenciado, donde la gente me empezó a llamar porque conseguía solucionar ciertos problemas de las viviendas, donde encontrarlos, donde nadie los encontraba. Más o menos iba por ahí. Pero bueno, cualquiera que lo quiera entender la historia, que se apunte a la newsletter en Exacto. diegomena.com Aquí y se dejamos lo cuento. una huella, vamos dejando huellas por aquí hasta que Sí, lleguen a sí, tu sí. newsletter. Perfecto. Y ahí te puedo contar más o menos. Ujú. O sea que tú ya ayudabas desde que eras estudiante. Sí, sí, a ver, como te dije, yo cuando era estudiante y sobre todo cuando estaba ya en la carrera, pues eso, ya Ujú, trabajaba, solía ayudar a mi padre a veces me llamaba y me preguntaba, oye, ¿tú qué opinas de esto? Ya me empezaba a preguntar. O sea, mi padre era muy buen albañil, de los que no hay ahora, albañil completo, no turce paletas de estos de ahora, que hay muchos ahora. Eh, y entonces ya se me daba bien detectar, pues eso, patologías, problemas, cosas que la gente no encontraba. Tenía cierto. Yo concibo los edificios muchas veces como casi como si fuera un organismo vivo, por decirlo de una manera, y entonces que te dan señales, más o menos no sé, podríamos decir Doctor House. ¿No? doctor. Entonces, y entonces, digamos que si entiendes un poco cómo funcionan los edificios y cómo los construye la gente que los construye, a veces llegas a conclusiones que muchas veces eso no te lo explica nadie durante la carrera. Es un cierto instinto que se me ha generado, pues eso, a partir de ir entendiendo cómo funcionan los edificios. Y a veces encuentras cosas que son muy, simplemente para mí muy aparentes o muy sencillas y que otras personas pues lo ven 20 veces y no lo solucionan. Todo el mundo tendrá algún amigo, un conocido que lleva 5 años con una gotera o tiene humedades en algún lado, o tiene, yo que sé qué le pasa, que no le funciona, que tiene un problema en su casa y no hay manera de solucionarlo, y le han pasado dos arquitectos, tres aparejadores y cuatro albañiles, y no lo terminan de encontrar. Bueno, pues a veces a mí me llamaban para solucionar ese tipo de cosas. Y esto se te da bien. Mm. Se me da bien hacer ese tipo de cosas, se me da bien el tema ese. Ujú. Porque seguramente tú eres de los arquitectos que sí explican al equipo, a los albañiles y al resto de equipo que entra en la obra, cuál es el concepto del edificio. Porque a mí me pasaba mucho cuando yo he trabajado casi siempre en empresa fachadista, muro cortina principalmente. Y yo cuando era jovencilla y escuchaba el concepto del edificio, yo decía, ¿qué quieren decir? Y según han ido pasando los años, he ido entendiendo y ahora sí, cada vez más me doy cuenta que cuando el arquitecto no explica el concepto del edificio, el resto de equipos que van detrás no terminan de entenderlo y en consecuencia a veces pues no se hacen bien las cosas. ¿Qué opinas? Creo que más que aprender de explicar el concepto del edificio, muchas veces el tema está en bajar tu lenguaje o hablar de la manera que tengas que hablar para que los demás te entiendan. Y me refiero a todo el mundo del equipo, desde los albañiles hasta el aparejador, hasta el cliente. Tú tienes que hablar para que la gente entienda lo que quieres conseguir y para que todos se entiendan entre ellos y que lleven, como dices tú, pues al final el edificio, hay mucha gente involucrada, y para que eso llegue a éxito,
todos tienen que entender lo que quieres. O sea, está bien, entiendo el concepto, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Hay arquitectos que les gusta hablar muy abstracto y entonces Claro, eso está muy bien, es muy interesante, pero igual en determinados puntos tienes que bajar a explicar ese concepto para que lo entienda el albañil. Vale, claro, ahí está y yo creo que ahí está el punto donde tienes que conseguir. O sea, si consigues eso es donde van a ir bien las cosas. claro. Si tú no bajas al nivel de los demás para que entiendan, no vas a conseguirlo. Y no estoy tratando a nadie de más ni de menos, sino que cada uno tiene su forma de hablar y que lo interesante es que todos nos entendamos para que trabajar en equipo, que es al final lo importante. Eso es, así es. Em, volviendo al tema, volviendo al tema de las patologías, ¿qué patologías son las que más te encuentras en los edificios y qué mantenimiento es el que más tiendes a proponer o a reclamar? Vale. Em, yo parto de un concepto, bueno, aparte de que, bueno, las patologías principales que hay en los edificios, sobre todo más viejos, son falta de aislamiento, puentes térmicos, humedades, condensaciones. Eso es lo que más encuentras en edificios antiguos. O bueno, no tan antiguos, cualquiera que sea casi anterior al 2006, ¿vale? Más o menos. Cualquiera de ahí para atrás, antes de que entrara el código técnico de aplicación, que si, por si alguno no lo sabe y nos escucha, es, digamos, la norma madre o base de cómo tienes que construir un edificio de viviendas en España, ¿vale? Es más o menos, eso es la normativa base. Antes de eso, pues digamos que los edificios eran, bueno, digamos que Indescriptibles. indescriptibles. Sí, sí, sí. O sea, ahora muchas veces hablo del concepto de chábulas tuneadas para las casas prefabricadas, También pero, me gusta mucho el pe- concepto. pero entiendo, las viviendas antes pues eran un sitio para vivir, digamos. O sea, nada más, para que tú te metieras dentro y tuvieras un cobijo. Entonces, no se puede comparar, pero ni por asomo, una vivienda anterior al 2006 y posterior al 2006, ya no 2006, construida con la normativa del 2006, que eso serán viviendas aproximadamente de 2008, 2009, probablemente. Entonces, y más teniendo en cuenta pues, la gran crisis de inmobiliaria que tuvimos en el 2008, que hizo que mucho no se construyera por aquel entonces. Entonces, a lo dicho, las patologías. Lo importante para mí, para las patologías, cuando vas a hacer una vivienda nueva, es primero prevenirlas evidentemente en diseño, prevenirlas, pero después tener en cuenta cómo se va a mantener ese edificio en futuro. O sea, ese es el concepto. Cuando diseñas un proyecto, tienes que ver que tarde o temprano se va a tener que arreglar, ¿vale? Entonces, no puedes hacer cosas, con cosas es un concepto un poco abstracto, cosas, me refiero, cualquier elemento que no puedas reparar después de manera fácil, ¿vale? O sea, yo qué sé, igual esto es un ejemplo un poco burdo, pero hay gente que coge y se le ocurre hacer una idea muy bonita de hacer unos pilares de hormigón y que tienen dentro, yo qué sé, los desagües de la cubierta. Imagínate, por ejemplo. Estas cosas que parecen absurdas se hacen. Hay cosas que porque es muy bonito, nadie quiere ver la tubería y no, y me queda muy chulo y ya está. Vale, pero ¿qué pasa? Que si un día se rompe esa tubería, demueles la casa para cambiar la instalación de la bajante y las tuberías se rompen, aunque estén ocultas. O sea, las cosas pasan. Entonces tú tienes que pensar que cuando alguien tiene que dentro de 20, 30 o 40 años arreglar cualquier cosa, sea más o menos fácil reparar. Entonces, ese es mi concepto. ¿Por qué? Porque si, sobre todo si es vivienda unifamiliar, digamos que las viviendas unifamiliares están muy bien. Te libras de tus vecinos, nadie te molesta, ¿no? Pero cuando hay derramas son todas para ti. Tú reparas solo. Claro, Entonces, tú tienes que pensar que si tienes que reparar la impermeabilización de la cubierta o lo que sea, oye, pues, pues igual en vez de poner una terraza que con hormigón por encima de la impermeabilización o lo que sea, oye, que sea, pues yo qué sé, pues un sistema de losas filtrantes o una grava, o sea, elementos que puedas fácilmente reparar. Utilizar impermeabilizaciones que se localicen, hay impermeabilizaciones con las que se localiza más fácil las goteras que otras. Eso también es, eso se sabe, pues haber utilizado pues muchos materiales. No sé, es que hay mil cosas, pero sobre todo el concepto es
construir de manera que después se pueda reparar más fácil, que haya registros para revisar las cosas. O sea, cosas que son muy fáciles de hacer durante la obra, que mucha gente no los tiene en cuenta, y después hay lío. Cuando el día que pasa eso, pues yo qué sé, haces un giro en la instalación de saneamiento porque quieres poner un pequeño sitio para, yo qué sé, pues para hacer tus fiestas en el sótano allí, por lo que sea, y no dejas, o en ese semisótano, y no dejas una arqueta de registro donde hay un cambio de dirección y luego aquí yo no hay manera de desatascarlo porque se te atasca un día y tienes que empezar a picar todo el suelo para encontrar la tubería que está atascada. O sea, cosas de estas cosas que pasan. Entonces, yo creo que ese es el punto en donde yo suelo pensar. ¿Por qué? Pues porque igual he visto muchos problemas y entonces digo, bueno, aquí va a pasar esto, o no, o se hace de otra manera, o tengo que poner una manera de que en caso de que ocurra, se pueda reparar. Ujú. Muy bien. Y que se continúe con la fiesta, ¿no? Sí, 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 para que se continúe con la fiesta, sí, o Sobre con lo que todo, sea, claro. vamos, o sea. Sí, sí. Cuéntanos, l- según tu experiencia, ¿qué tendencias actuales hay en el diseño de viviendas? Hablamos de vivienda unifamiliar porque entiendo que es a lo que más te dedicas, Sí, ¿cierto? sí, yo Cuéntanos un principalmente. poco sobre tendencias. Vale, a ver, hoy en día principalmente se está tendiendo, en general, yo creo que también por un tema de presupuesto, a hacer viviendas más pequeñas, en general. O sea, hay que el cliente que no, pero en general se está reduciendo el tamaño de las viviendas. Ujú, Mm, Muchas viviendas son de 3 dormitorios, salón, cocina grande y luego, bueno, pues una lavandería, que más o menos suele ser a veces obligatoria hacer por temas normativos. ujú, Y luego es eso, a veces ponen un garaje para un coche o dos, pero en principio están haciendo casas más pequeñas. Luego, sí, evidentemente se está buscando viviendas más eficientes muchas veces, pero bueno, ya no es que se busquen. Realmente, hoy en día ya los requisitos mínimos que tiene cualquier vivienda nueva por normativa son infinitamente superiores a cualquier anterior en temas de eficiencia. O sea, ujú. no hay que volverse muy loco para tener una vivienda hoy en día que ya es eficiente de por sí, que se puede mejorar, sí, todo se puede mejorar, pero como te digo, hay límites presupuestarios para todo el mundo. Claro. Y te lo dicen, los clientes te después vuelven y te cuentan que pagan menos en las Sí, facturas de la luz, de sí, la calefacción. O sí, sí, sea que sí, ha yo, funcionado el, la eficiencia. sí, claro que funciona, joder, sí funciona. Y como digo yo, el primer cliente que le hice yo una vivienda más, digamos, más eficiente, em, no me acuerdo cuándo fue poco después de cambiar el código técnico, y me acuerdo que vivía en un piso pequeño, en un piso pequeño, una persona que vivía en un piso pequeño, y hicimos una casa que tenía 200 igual 220 metros, 220, 160 metros, una casa grande. Y un día me vino y me dice, "Joder, joder", miramos las facturas y me dice, joder, joder, si me dijiste que iba a pagar menos, tal, pero, joder, pago la mitad que antes, pero digo, sí, pero ¿qué tamaño de casa tenías? Le dije, no es Claro, que pagues la mitad, es que tienes paga 4 pisos la de los que cuarta. tenías antes. Claro. Es que tienes 4 pisos de los que tenías antes, ¿sabes? Evidentemente, o sea, y sí que evidentemente hoy en día. Mira, lo primero que notas en una vivienda actual, cuando estás construyéndola, y es que estás en construcción, entras en construcción una vivienda nueva, Ujú. estás sin calefacción y entras en invierno dentro y la gente no tiene frío. Está trabajando y no tiene frío. Eso O sea, y sin calefacción. muy O sea, indicativo. claro, o sea, cualquier obra que están trabajando hoy en día y entras dentro en noviembre, en diciembre, jo, es que no tienen frío y no hay calefacción. Y eso, tú dirás a cualquier persona, una vivienda más vieja no tenían nada de aislamiento normalmente, o como mucho tenían ahí algunas 2 o 3 centímetros de proyectado, de poliuretano proyectado. Eso, eso era, vamos, un congelador. Totalmente. Vamos, en verano una tostadora, así de simple. Correcto.
Bueno, pues casi llegamos al final. Cuéntanos como última pregunta, ¿qué le recomendarías a los arquitectos que empiezan o acaban de empezar? Pues mira, si hay un consejo que daría a los arquitectos que van a empezar, es que, es que se olviden de todo lo que les han enseñado en la escuela, según salgan. Bueno, igual es un poco mucho, ¿no? No, a ver, igual, a ver, vamos a concretar un poco para que lo entiendas mejor. El problema de la arquitectura como enseñanza o Ujú, como tal es que en la escuela de arquitectura a los arquitectos lo que más nos enseñan es a ser artistas, a diseñar hospitales, auditorios y demás, y donde todo se basa en el diseño y se deja muchísimo de lado la la realidad funcionalidad. presupuestaria y de los clientes, de lo que van a ser. No se explica nada a la gente de cómo es la realidad de trabajar fuera. Ujú, Y entonces hay muchísimo arquitecto frustrado que empieza y acaba muy mal porque no es capaz de darse cuenta de que tiene que velar por los intereses de sus clientes, no por su idea de salir publicado en una revista de arquitectura. Es que ya. es la realidad. Entonces, yo por eso digo que lo que tienes que aprender es a escuchar a tus clientes, a ver la realidad del mercado. Oye, y si puedes, métete en una obra y pisa el barro y el hormigón durante unos meses para enterarte un poco de cómo está el otro lado. Entérate, mira cómo intenta estar en reuniones de presupuestos, o sea, eso. Y es enterarte un poco del otro lado, de todo lo que no sabe y que realmente pues es que el 80-90% de que una obra tenga éxito, no es que digáis que el diseño no vale para nada, no, pero es que el 80-90% es poder gestionar bien eso desde un inicio hasta el final. Claro. Y si eso no lo obtienes, mal va a ir todo, por muy bonito y por muy bueno incluso que sea tu diseño. Y ese es el consejo que le daría a cualquiera. Oye, que se olvide, me refiero a toda esa parte de artista hedonista que vive fuera de la realidad. Eso es el consejo que le daría a cualquiera. Ujú. Sí, porque no hay escuelas donde sí se enseñe la realidad más que el propio proyecto y la propia realidad, ¿cierto? ¿O hay algún lugar, alguna escuela donde esto se pueda aprender? Yo no la conozco, Por eso yo yo no la he tampoco. conocido, yo no he conocido ninguna. No he Sí. conocido a ningún arquitecto que le haya enseñado lo contrario en su universidad. Es la realidad. Bueno, si alguien lo sabe, que nos lo deje en los comentarios. Que nos lo deje, que nos lo cuente. Bueno, Yago, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. A mí me encanta cómo trabajas, así que te felicito y, y nada más. Gracias por pasar Bueno, por aquí. muchas gracias a ti, Paloma. Chao, Nos vemos, chao. chao. Entrevista con el patrocinio de Rominio, distribuidora de Q-Systems.